El equipo escolar estaba arriba 14-3, y 6 de esos puntos los había anotado mi hijo Brandon. Fue su primer partido de fútbol en la escuela secundaria. Me sentía bien allá arriba en las gradas cuando comenzó el espectáculo del entretiempo. Tuve toda la noche libre, mi hijo estaba pateando traseros y los primeros indicios del otoño de Men estaban en el aire. Metí la mano en el bolsillo de mi sudadera para calentarme un poco más. Linda, mi esposa, me dio un codazo cuando me vio sacar la petaca. «Oh, relájate», dije. «Estoy fuera de servicio». «No. Quiero decir, pásalo por aquí». Sonreí, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera vigilando al jefe de policía de Claremont y tomé un trago rápido. Luego le pasé la petaca a Linda, en la bajada, mientras Louis la langosta salía al campo. Louis era la mascota del equipo. Cuando fui a la preparatoria Claremont, él era una especie de animal de peluche grande y peludo, pero hace unos años algunos niños entraron al sótano y lo rompieron durante la temporada baja. Así que reiniciaron a Louis y encargaron un traje nuevo, y este tenía un aspecto más realista y más amenazador. Louis ahora tenía el ceño fruncido de langosta y sus garras parecían bocas rojas llenas de dientes. Pensé que ambas versiones eran ridículas de diferentes maneras, una era demasiado tonta y la otra demasiado seria, pero no me descoloqué como lo hacían algunas personas. Era una mascota de la escuela secundaria, nada de qué preocuparse. Abajo, en el campo, Louis estaba haciendo todo lo posible para lograr precisamente eso, entusiasmar a la multitud. Estaba agitando los 10 brazos y chasqueando las garras como loco. Además de los cambios de imagen cosméticos, el nuevo traje también incluía algunos animatrónicos. Aunque todavía había un niño allí haciendo la mayor parte del trabajo. Noah Fletcher, se llamaba. No lo conocía antes de esa noche, pero luego investigué un poco sobre él. Era solo un niño. Un niño torpe que pasaba gran parte de su tiempo en línea y que no tenía muchos amigos en la escuela. La gente se sorprendió cuando audicionó para ser Louis, y se sorprendió aún más cuando acertó en la audición. «Era un idiota», me dijo Brandon después del incidente. Pero, como un idiota genial, ¿sabes? No nos miró con desprecio y lo intentó. Lo intentó y eso lo hizo genial, ¿sabes? No se limitó a sentarse ahí y sentir lástima de sí mismo. Se puso ese traje y bailó como loco. El entretiempo estaba terminando y la multitud incitaba a las travesuras de Louis. Después de otro trago de whisky, yo estaba haciendo lo mismo, poniéndome de pie y gritando, «Tráelos, Louis. Rómpelos en pedazos». Fue entonces cuando Joe Claman se levantó de su asiento en la tercera fila y comenzó a bajar las gradas. Lo noté por el rabillo del ojo. Tuve un encuentro con él el año anterior cuando lo detuve por conducir a 15 millas por hora en un 45 y encontré un porro medio ahumado que había escondido apresuradamente en el pliegue de su asiento. Ahora probablemente solo iba a tomar un refrigerio en el puesto de comida, atacado por los antojos. Estaba fuera de servicio, así que eso no era de mi incumbencia, pero algo me hizo girar un poco más en su dirección y mirarlo. Algún instinto que drenó el calor del alcohol de mi cuerpo y me dejó sintiendo frío. Joe caminó hasta la última fila, pero en lugar de girar a la izquierda para ir al puesto de comida, giró a la derecha, acercándose a la línea de 50 yardas, donde Louis estaba terminando su espectáculo. Dejé de aplaudir y me agaché para coger el arma. Por supuesto, no estaba allí, estaba abajo en mi camioneta, en el estacionamiento. ¿Y qué estaba haciendo yo, de todos modos? Buscar mi arma porque un niño estaba demasiado drogado y no podía encontrar el camino hacia los hot dogs servidos. En un puto partido de fútbol del instituto. Yari. Dijo Linda. ¿Qué es? Me volví hacia ella. Parecía un poco asustada. Tienes tu cara de policía, ¿qué es? O nada. Acabo de ver a un fumete y quería vigilarlo. Asegúrate de que no se lastime. Asentí en dirección a Joel y lo vi saltando la pequeña valla hacia el costado.
Entonces supe que algo malo iba a pasar. ¡Ey! Grité, pero no sirvió de nada. La multitud aplaudió la actuación de Louis y tuve la repentina e inquebrantable sensación de que incluso si yo me hubiera escuchado, no se habría detenido. Él estaba en una misión, lo que significaba que yo también tenía que estarlo. Joel entró al campo y comencé a empujar a la gente hacia un lado, bajando también hacia allí. Pero nunca tuve la oportunidad de pasar la valla antes de que él sacara el arma de la parte de atrás de sus pantalones, apuntó a Louis, a Noah Fletcher y disparó 3 veces. Cuando salté la valla, los aplausos en las gradas se convirtieron en gritos de pánico. Me puse manos a la obra. Louis estaba boca arriba, con espasmos, sus garras gigantes alcanzando el cielo, abriéndose y cerrándose. Joe se llevó el arma a un lado de la cabeza y choqué contra él un instante antes de que apretara el gatillo. El disparo se elevó hacia el cielo crepuscular. Entonces estaba encima de Joe, inmovilizando sus brazos contra el suelo. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Una grotesca sonrisa se dibujó en su pálido rostro. «Lo hice», dijo. Le di un fuerte puñetazo en un lado de la cabeza y luego desapareció. Vi que Louis también estaba fuera de esto, tal vez para siempre. La feroz langosta había dejado de chasquear las garras. Algunas de sus extremidades todavía se movían, pero sabía que eso se debía solo a los mecanismos ocultos. En la estación, encerré a Joe Clemens en una celda y envié a casa a nuestra despachadora y asistente Darlene, diciéndole que descansara un poco y que yo me ocuparía de los teléfonos. Luego quedamos solo yo y el niño, todavía inconsciente, en el edificio. Me senté en mi oficina tomando café solo junto a la cafetera y le envié a Linda algunos mensajes de texto para hacerle saber que todo estaba bajo control. No lo estaba. Cambié entre el video de Joe dando vueltas en su celda, ardiendo con una especie de fiebre, y la serie de mensajes de texto que había recibido de Bob Greenleaf. Bob y yo habíamos ido juntos a la escuela, y él estaba con los paramédicos que habían subido a Louis, todavía con el disfraz, a la ambulancia que se había abierto camino hasta la yarda 35 unos minutos después de que la llamaran. Los textos decían: Jesucristo, Yari. El niño está muerto. Y murió hace mucho tiempo. No tiene sentido. Se está descomponiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Puedes venir a seguirnos? ¿Nos vemos en el hospital? Ven con nosotros. Esto no está bien. Había estado lidiando con otras cosas, como una multitud en pánico y un asesino, así que ni siquiera tenía los recursos para mirar mi teléfono mientras llegaban los mensajes de texto. Pero una vez que yo finalmente estuvo en su celda, los leí. Intranquilo y respondí: Estoy atado aquí, Bob. Enviaré a algunos chicos. Llamé por radio a los 3 hombres que había dejado en el campo de fútbol. Los 4 juntos éramos todo el departamento de policía de Claremont, y les dije que enviaran a 2 al hospital y reportaran. A través del monitor vi a Joe moverse en su celda. Dejé mi café en la oficina y fui a desearle un buen despertar. ¿Por qué lo hiciste, Joe? ¿Por qué le disparaste a Louis la langosta? ¿Algún tipo de rencor? ¿Recibir demasiada atención que pensabas que debería ser tuya? Joe se sentó en su catre y se puso la cara entre las manos. Empezó a temblar, pensé con sollozos, remordimiento, pero cuando levantó la cabeza, fue con una risa demencial. Lo hice, de hecho lo hice. Me estremecí. Había lidiado con muchos borrachos violentos, e incluso con algunos casos de violencia doméstica que derivaron en asesinato, pero nunca había visto a nadie realmente entusiasmado por quitar una vida. Este era el final de las cosas y no tenía mi certificado para nadar allí. Sí, dije, poniendo mis manos temblorosas detrás de mi espalda. Seguro que lo hiciste. Mataste a un compañero de clase. Tengo cientos de testigos y todos estarán de acuerdo con nosotros 2. Lo hiciste, ¿por qué? Joel dejó de reír y de repente pareció aterrorizado. ¿Por qué no me dejaste hacer el resto? ¿Por qué no me dejaste en paz?
porque mi trabajo es asegurarme de que la gente no muera de cualquier manera. Ahora, respondí la tuya, ¿vas a responder la mía? Joel se encogió de hombros. Puedo intentarlo, pero si no lo vieras, no lo entenderías. Intentarlo es suficiente, dije, mirando el desagradable hematoma que le había dejado en un lado de la cabeza. Bien, pensé. Se merece algo peor que eso. Y si no hubiera habido una multitud mirando, se lo habría dado. Pensé que podría haberlo hecho, en el momento. Ese no era Louis la langosta, dijo Joel. No, estuve de acuerdo. Porque Louis la langosta no es real. Ese era. Ese tampoco era Noah, dijo Joe. Oh. ¿Quién fue entonces? Joe volvió a encogerse de hombros. Como dije. No lo entenderías. No lo viste. Dije que lo intentaría. Estás en muchos problemas de cualquier manera, pero si intentas explicarme mejor, te ayudaré. El niño se pasó la mano por el pelo y suspiró. Está bien. ¿Tienes un cigarrillo? No. Empieza a hablar. Está bien. Así que la semana pasada estuve con Noah durante la hora del almuerzo, simplemente deambulando por los pasillos, hablando mierda. Ustedes dos eran amigos. Éramos mejores amigos. Así que estábamos caminando y hablando y de alguna manera pasamos por el armario del conserje. ¿Alguna vez has oído algo sobre eso? Sabía sobre el armario del conserje. Había leyendas al respecto cuando iba a la preparatoria Claremont y aparentemente esas leyendas todavía rondaban por ahí, como fantasmas. Claro, dije. El armario del conserje. Nadie ha estado nunca dentro, excepto ese niño que nunca más fue visto, o ese otro niño que tampoco fue visto nunca más, uno de cada clase de graduados. Nunca más se los volvió a ver y nadie podía recordar siquiera sus nombres. Cosas espeluznantes. Pero esas son historias inventadas. Es solo un armario de suministros que mantienen cerrado con llave para que los alborotadores no roben papel higiénico. Está completamente equivocado en eso, oficial. Quiero decir, eso es lo que yo también pensé. Que no había nada sobrenatural en ello. Pensé que era gracioso que todo el mundo estuviera legítimamente asustado por esto. Entonces le hice una propuesta a Noah. Regresábamos por la noche, cuando todos se habían ido, y entramos en el armario. Organizaríamos algún tipo de escena aterradora y tomaríamos un montón de fotografías de nosotros dos allí. Le jodería la cabeza a la gente y tal vez nos daría algo de popularidad por tener las pelotas de entrar en el armario del conserje. Joel empezó a temblar de nuevo, y esta vez estaba sollozando. Dios, se lamentó. ¿Por qué lo hicimos? Es mi culpa, fue mi estúpida idea. Cualquier sospecha de que el niño me estaba manipulando se desvaneció, incluso cuando sospecho que su historia estaba a punto de dar un giro hacia lo delirante, al menos sería un giro honesto. Espera aquí, dije, luego regresé a mi oficina por el paquete de cigarrillos que guardaba en un cajón. Lo había dejado hace años, pero algunas noches, cuando las cosas en la ciudad se ponían feas y mi fe en la gente se debilitaba, todavía fumaba uno. En mi oficina, me tomé unos momentos para comprobar que tenía el timbre encendido, en caso de que alguien intentara comunicarse conmigo, y luego intenté levantar por radio la unidad que había enviado al hospital. Cuando no obtuve respuesta, sentí que se empezaba a abrir un hoyo en mi estómago, pero lo obligué a cerrar y me dirigí de regreso a la celda. El niño estaba hablando. Tuve que mantenerlo hablando antes de que se diera cuenta y comenzara a pedir un abogado. Encendí un cigarrillo y se lo entregué a Joel a través de los barrotes de la celda. Me miró sorprendido y luego lo tomó con mano temblorosa. Después de una profunda calada, dijo, gracias. No se lo diré a tus padres si lo haces. Esa fue otra cosa. Sus padres. No les había avisado todavía, pero tendría que hacerlo pronto. Me sorprendió que aún no se hubieran enterado de la noticia.
Quería la historia de Joe antes de que tuvieran la oportunidad de interponerse entre nosotros. De todos modos, más tarde ese día, Noah inventó una excusa para bajar al sótano de la escuela. Allí guardaban el disfraz de Louis. Dijo que tenía que comprobar algo, pero en realidad lo que hizo fue abrir una de las ventanas de allí. Esa noche, montamos nuestras bicicletas y entramos por esa ventana. Fue tan fácil. Y podríamos haber hecho tantas cosas diferentes en lugar de lo que hicimos. Podríamos haber escrito mensajes en las pizarras, podríamos haber jodido la oficina del director Kyle, cualquier cosa menos el armario del conserje. Joel terminó su cigarrillo y lo arrojó al sucio inodoro con un chisporroteo. Luego inclinó la boca debajo del grifo del fregadero y tomó un trago rápido de agua. Subimos las escaleras y recorrimos los pasillos oscuros, usando nuestros teléfonos para iluminar el camino, pero una vez que llegamos al armario, había otro tipo de luz. Una luz verde, filtrándose desde el armario, a través de los huecos alrededor de la puerta. Noah vio eso y quiso cancelar el asunto. Reprimió un fuerte sollozo y prosiguió. Le dije que dejara de ser un marica, que el conserje acababa de dejar la luz encendida por accidente o algo así, y me puse a trabajar en la cerradura. Vi un video de YouTube y, después de 1 o 2 minutos, lo tenía abierto. Estaba tan orgulloso de mí mismo. El orgullo precede a la caída, oficial. El orgullo va antes de la puta caída. Íbamos a esparcir huesos de plástico y cosas así y empezar a tomar fotografías. Ese era el plan. Pero tan pronto como abrí esa puerta, la luz verde se derramó. Vi que venía de una grieta en la pared. Al principio se arremolinaba por todas partes, como una niebla sin rumbo, pero empezó a enroscarse como una serpiente. Noah empezó a gritar y la serpiente de luz tomó su boca abierta como una especie de invitación. Se abrió paso dentro de él, hasta que desapareció por completo y todo volvió a estar oscuro. Me aclaré la garganta. No quiero parecer insensible, Joe, pero tengo que preguntar. ¿Quizás tomaste algunas pastillas o fumaste algo antes de que todo esto sucediera? Joel negó con la cabeza. No voy a drogarme antes de hacer algo como esto, irrumpir en la escuela, ¿estás loco? Ocurrió. Yo no vi. Y después de eso, Noah no volvió a ser el mismo. Salimos rápido de allí, olvidando la estúpida broma, y volvimos a montarnos en las bicicletas. Noah me hizo acompañarlo a casa. Siguió preguntando qué carajo había pasado. ¿Qué carajo se había deslizado dentro de él? Le dije que no lo sabía, tal vez algún tipo de fuga de gas extraña. Le dije que tal vez debería ir al médico para un chequeo, solo para estar seguro. Cuando llegó a su casa, le dije buenas noches y entró. No estaba en la escuela al día siguiente. Seguí enviándole mensajes de texto, pero no respondió. Saqué mi teléfono y lo revisé nuevamente para ver si había mensajes perdidos. No hay noticias de nadie. Maldita sí. Pero lo vi esa noche. A la 1 de la madrugada, en mi maldito dormitorio. Me desperté y allí estaba él, al pie de mi cama, mirándome. Sus ojos brillaban de color verde en la oscuridad. Antes de que preguntes, sí, había estado fumando un poco de hierba antes de acostarme, pero, Dios mío, no tanta. Hombre, traté de gritar, pero ni siquiera podía abrir la boca. Así que traté de decirme a mí mismo, es solo parálisis del sueño, amigo, cálmate. Pero no pude, no cuando Noah se acercó y comenzó a acariciarme la frente. Su toque se sintió tan real y frío. Se inclinó y comenzó a susurrarme al oído. Él dijo: me estoy volviendo más fuerte otra vez y pronto estaré en todas partes. Estaré en tu armario y estaré en tu mamá. Estaré goteando del grifo, y pronto, muy pronto, amigo mío, gotearé por todo este mundo y lo transformaré en el infierno estridente que quiere ser. ¿Lo ves? Y lo vi. Vi a mi papá regresando a casa del trabajo. Estaba cubierto de sangre, acababa de apuñalar a su capataz 63 veces.
Le estaba gritando a mi mamá, exigiendo saber qué había para cenar. Ella dijo que iba a cenar y le golpeó el cráneo con un ablandador de carne. Observé, paralizado por el terror, y escuché gemidos afuera. Lamentos humanos, gente gimiendo de agonía, y aullidos de sirenas, interrumpidos cuando las ambulancias chocaban entre sí. A través de la ventana, podía ver una niebla verde que lo cubría todo, y podía ver gente corriendo por la calle con extremidades amputadas o con la carne desollada de sus caras, y otras personas persiguiéndolos, y otras personas persiguiendo a esas personas, armadas con palos de golf, palos, tijeras de jardinería, pistolas. Yo era un hombre racional y creía que, en el mejor de los casos, todo aquello era un sueño febril o un mal viaje, pero aún así me estremecí. Entonces sentiste que tenías que detenerlo, dije suavemente. Sí. Quiero decir, Jesucristo no quería hacerlo. ¿Quién quiere dispararle a su mejor amigo? Pero ese ya no era Noah. Eso era algo, un demonio o algo así. No sé qué era. Solo que era malo y había que detenerlo, y nadie me creería si pedía ayuda. Y sé que tú tampoco me crees. Sé que estoy jodido. Toda mi vida está jodida. Suspiré y encendí 2 cigarrillos más. Uno para él, otro para mí. Creo que crees lo que estás diciendo, dije. Sé que tampoco fue fácil para ti decirme eso y agradezco tu cooperación. Voy a llamar a tus padres ahora y les contaré lo que hiciste, en caso de que aún no se hayan enterado. ¿Tienes su número? Joe me dio el número y luego dio una chupada a su cigarrillo en un silencio lúgubre. Lo dejé en su celda. De vuelta en mi oficina, me senté y esperé a que los latidos de mi corazón disminuyeran. ¿Había alguna parte de mí, alguna pequeña porción de mi cerebro de lagarto, que realmente creía esa mierda? Si lo había, tuve que dejarlo a un lado. Y concéntrate en los próximos pasos. Llamaría a los padres de Joe, pero primero tenía que saber qué estaba pasando en el hospital. Intenté con los chicos por radio, no hubo respuesta. Intenté enviarle un mensaje de texto a Bob y al paramédico, nada. El hoyo en mi estómago se abrió de nuevo, y esta vez no pude cerrarlo. Llamé al hospital y escuché la línea sonar y sonar. Colgué y decidí que los padres de Joe podían esperar. Tenía que descubrir qué diablos estaba pasando, y si nadie respondía, tendría que arrastrar mi trasero hasta allí y ver la situación con mis propios ojos. Me levanté de la silla. Me costó un esfuerzo y mis rodillas crujieron cuando me puse de pie. Me estaba haciendo viejo y más que cansado. Mientras recogía mis llaves, se escuchó un gran estrépito en el pasillo, seguido de un áspero chirrido. Puse mi mano en el arma atada a mi cadera y me apresuré hacia la puerta, asomando la cabeza al pasillo solo para ver, ¿era eso una cola de langosta? Maldita sea, lo fue. La puerta que separaba la zona pública de la comisaría de las celdas de detención se había hecho añicos y la cola gigante desaparecía en la oscuridad que dejaba a su paso. Escuché a Joe gritar. Respiré hondo, me estabilicé y luego eché a correr por el pasillo, hacia las celdas. Casi me resbalo y miré hacia abajo para ver que estaba siguiendo un rastro de baba verde. El hoyo en mi estómago se convirtió en un desfiladero, y luego, cuando llegué a las cladas, se abrió en un abismo sin fin. Louis la langosta estaba erguida, con su lomo escamado frente a mí, chasqueando sus formidables pinzas en el aire. Joe gritaba con los ojos muy abiertos de terror, «¡Dispárale! ¡Dispárale!». Mi mente luchaba por encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Louis la langosta, mascota de la preparatoria Claremont. Lo sabía. Mi hijo jugó para el equipo. Esta noche fue su primer juego. Y, durante el medio tiempo de ese juego, vi a Joe Clemens disparar 3 balas a Louis la langosta, que en realidad no era una langosta, sino un niño llamado Noah. Y ese chico estaba muerto. Mi amigo paramédico, Bob, me lo había dicho. Eso era correcto, ¿no? Pero si estaba bien, entonces ¿qué carajo era esta cosa frente a mí, chasqueando sus garras? «Dispárale».
Gimió Joe. Por favor. Saqué mi arma, más porque no sabía qué más hacer que por la intención de usarla. Detente. Yo dije. Pon tus garras. Manos arriba. Louis ignoró mi orden y comenzó a estirar sus pinzas hacia los barrotes de la celda. Jesús, maldito Cristo, dispara, 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 dispara. Pero no le disparé. Había un niño allí. De alguna manera debió haber sobrevivido a las heridas de bala, tal vez el disfraz de langosta había amortiguado su impacto. Y tal vez le habían dado algunas drogas fuertes en el hospital que lo levantaron y le permitieron derribar la puerta del área de espera. Ahora estaba aquí para vengarse de su agresor asustándolo. Por improbable que pareciera todo eso, tuve que considerar que era posible, y por eso no quería dispararle. Y después de todo, Louis no pudo hacer más que asustar a Joe, ¿verdad? Entre ellos había barras de acero. Dije, detente y levanta las manos. Louis cerró cada una de sus garras gigantes alrededor de 4 barras y las partió por la mitad con un crujido metálico. Con sus piernas meneantes, las separó, creando una abertura en la celda. Luego empezó a entrar arrastrando los pies, mientras Joe se acurrucaba en un rincón. Sin duda, todo esto fue un buen argumento a favor de dispararle a Louis. Dios, perdóname, murmuré y apreté el gatillo, apuntando a la cola segmentada de Louis. El disparo aterrizó y un chorro de baba verde salió de la herida, pero no hizo nada para frenar a Louis. Y entonces ya era demasiado tarde. Louis estaba sobre Joe, agarrando al asustado niño con sus piernas. Joe dejó escapar un último grito cuando Louis abrió una pinza delante del cuello de Joe. Él dijo simplemente, no. Entonces Louis cerró su garra y la cabeza de Joe cayó desde su cuello hasta el sucio suelo de la cárcel en un chorro de sangre. Su cuerpo se desplomó a su lado. Descargué mi cargador en un frenesí. Louis se sacudió con el impacto de cada disparo, agitando las piernas, y recordé, grotescamente, su actuación en el entretiempo esa misma noche. Solo que aquí no había una multitud pitoreando ni nada que celebrar. Louis cayó al suelo, junto al cuerpo de Joe, abrió sus garras una vez más, lentamente, y luego las cerró para siempre. Mientras tanto, una espantosa boca se abrió bajo las temblorosas antenas de Louis, y retrocedí cuando una niebla verde comenzó a salir de ella. Seguí apretando tontamente el gatillo de mi arma hacia la niebla sin sustancia, aunque las balas estaban agotadas. Con terror, recordé la historia de Joe, acerca de cómo la niebla verde se había filtrado en la boca de Noah cuando irrumpieron en el armario del conserje. Mantuve mi boca bien cerrada y retrocedí por el pasillo. Pero la niebla no avanzaba hacia mí. Se deslizó hacia el fregadero, giró en el lavabo por un momento y luego salió disparado hacia el grifo. Dejé esa escena desconcertante y espantosa en la celda de la cárcel y conduje con paso vacilante hasta el hospital. Me sentí borracho, aunque el poco whisky que había tomado en el partido se había acabado hacía mucho tiempo. El aparcamiento del hospital estaba casi vacío, lo que tomé como una mala señal. El coche patrulla que había enviado estaba aparcado en el camino, frente a la entrada de urgencias. Me detuve detrás y salí. Allí había un hombre, sentado en la acera, agarrándose el pelo. Cuando me miró con ojos llorosos y un rostro pálido, lo reconocí. Bill Larkin, reportero principal del periódico Claremont. Bill, ¿qué pasó allí? Bill sacudió la cabeza. Comencé a pasar a su lado, pero él agarró la pernera de mi pantalón antes de que pudiera entrar. No lo hagas, dijo. Es mi trabajo. Me liberé de él. Las puertas se abrieron para mí y entré. Debería haber escuchado a Bill. Los oficiales que había enviado allí yacían desmembrados y dispersos, con las extremidades separadas y mezcladas con lo que debían haber sido otros 4 o 6 cuerpos. Vi un torso con la tarjeta de identificación de Bob Greenmead sujeta al pecho. Vi la cabeza cortada de Martha Blanchard, mirándome con asombro. Ella había sido la recepcionista de la recepción.
Vomité, me limpié la barbilla y luego volví afuera para sentarme junto a Bill. Yo estaba aquí cuando sucedió, dijo. Me escondí como un cobarde. No hay vergüenza en eso. Estarías muerto si no lo hubieras hecho. Fue. Dios, no me vas a creer. Fue. Sé lo que fue, dije. Llegó a la estación después de salir de aquí. Esta debería ser una historia nacional, diablos, una historia internacional, pero si la presentara, se reirían de mí y dejarían mi carrera. Entonces no lo hagas. La cosa ya está muerta. Se acabó. Todo lo que queda por hacer es recoger los pedazos. Recoger los pedazos no fue tan fácil de hacer, y, como descubrí pronto, el horror estaba lejos de terminar. Pasé el resto de la noche hablando con las familias de los muertos, haciendo lo mejor que pude para explicar lo que había sucedido. Algunos de ellos ya se habían enterado por los testigos en el hospital que habían visto a Louis desatar su terror. Algunos creían que no había sido afectado por algunos medicamentos de grado médico de alta potencia, y aunque sabía que esa no era la verdad, no me esforcé mucho en disuadirlos. Algunos al principio no creyeron ni siquiera mi relato abreviado, pensaron que les estaba gastando una broma cruel. La llamada más difícil fue para los padres de Joe. Estaban fuera de la ciudad y ni siquiera estaban al tanto del tiroteo en el campo de fútbol. Hablé con su madre, y cuando finalmente entendió que su hijo estaba muerto, el teléfono llevó sus gemidos de dolor de un lado al otro del país y hasta lo más profundo de mis entrañas. La noticia de lo ocurrido se difundió por la ciudad, pero no más allá. Bill ni siquiera publicó un artículo al respecto en el periódico Claremont. Parecía haber un acuerdo tácito para tratarlo como una tragedia inexplicable, y ni más ni menos que eso. La ciudad cerró efectivamente durante unos días en señal de luto. Y cuando volvió a abrir, las cosas fueron diferentes. Al principio, pensé que las crecientes tensiones eran resultado del tiroteo en el campo de fútbol, la masacre en el hospital, la naturaleza inexplicable de lo que sucedió en la comisaría. En el supermercado, la gente llenaba sus carritos de compras sin mirarse a los ojos ni decir una palabra de saludo a las personas que conocían y con las que habían vivido durante años. Era como si todos sospecharan que el otro era capaz de albergar algún monstruo insondable en su interior. Eso, pensé, era bastante comprensible y pensé que no duraría mucho. Pero la tensión comenzó a convertirse en violencia. Todas las noches estallaban peleas en el bar y parrilla de Willie. Salieron a las calles y se convirtieron en peleas. Alguien arrojó un ladrillo contra la ventana de Bob's Hardware. Los neumáticos de los coches fueron cortados, las puertas de los garajes pintadas. Con la mitad de mi fuerza policial, trabajé día y noche tratando de mantener la paz. El condado de Baldo acordó enviar a 2 hombres como reemplazos temporales, pero faltaban semanas y, hasta entonces, yo trabajaba en turnos de 18 horas. Tampoco descansé mucho cuando salí. El sueño trajo pesadillas. Pesadillas de langostas gigantes arrastrándose por nuestro pueblo, bajo una interminable niebla verde, aplastando edificios y personas entre sus monstruosas garras. Y las horas de inactividad despierto le traían malos recuerdos, el cadáver de Louis tirado junto al cuerpo decapitado de Joe, esas horribles fauces abriéndose y escupiendo su malvado veneno. La violencia siguió aumentando. Era imposible seguir el ritmo. Alguien quemó la iglesia unitaria. La gente con la que había crecido me gruñía, me escupía y me llamaba cerdo. Mis nervios estaban a flor de piel y comencé a sentir que yo también podría estallar. «Necesitas algo de tiempo libre», dijo Linda anoche después del trabajo. «Esto te está comiendo vivo, ¿por qué no vamos a algún lugar por una semana?» «No puedo», dije, sirviéndome un whisky. Miré el cristal por un momento, recordándome que tenía que tener cuidado con esa mierda. Lo había visto engancharse a demasiadas personas, como mi padre. 2 tragos, me prometí. 2 tragos. Tomé el primero de golpe. Sé que crees que es tu deber salvar el mundo sin ayuda de nadie, pero en realidad no lo es, Yari.
y tengo miedo. Algo loco está pasando aquí. Es como si hubiera algo en el agua. Estaba preparando mi segundo trago cuando dijo eso. Me congelé y el whisky siguió derramándose por el borde del vaso y sobre la encimera hasta que Linda tomó suavemente mi mano y levantó la botella. Yari, dijo. ¿No estás bien? Como si hubiera algo en el agua. En la celda de la cárcel, cuando Louis murió, la niebla no me persiguió. Había entrado en el grifo del lavabo. La cosa le había dicho a Joe, estaré goteando del grifo, y pronto, muy pronto, amigo mío, gotearé por todo este mundo y lo transformaré en el infierno estridente que quiere ser. Estábamos a unos kilómetros de la ciudad y teníamos nuestro propio pozo de agua. Nuestros vecinos también. Y, mientras los pensamientos desgarraban mi cerebro destrozado, me di cuenta de que la violencia y el vandalismo se limitaban principalmente a los límites de la ciudad, a pesar de que la misma cantidad de personas dentro de los límites de la ciudad vivían fuera de la ciudad. ¿Entonces estaba en las malditas tuberías de agua de la ciudad? Se había deslizado en el grifo de la celda de la cárcel, nadó contra la presión, encontró la línea principal, extendida, dividiendo una parte de sí misma en cada rama, fluyendo hacia cada casa, derramándose de las regaderas, de los grifos de la cocina, de las ollas, de los vasos. Hice un cálculo mental desesperado, tratando de recordar si había ingerido agua de la ciudad desde que empezó. Teníamos una jarra de agua comercial en la comisaría. ¿Darlene usó esa agua o agua del grifo para preparar el café? Cristo, no lo sabía. ¿Había ido al restaurante y pedido un vaso de agua del grifo? No lo creo. ¿Dónde más? Cariño, dije. Quiero que pienses detenidamente. ¿Has bebido agua de la ciudad recientemente? ¿Qué? Estaba bromeando acerca de que había algo en el agua. Lo sé. Pero creo que en realidad lo hay. Entonces piensa. ¿Quizás en la casa de Clyde? ¿No fuiste allí el otro día? ¿Qué? Sí. Fui a casa de Clyde el lunes para nuestro club de lectura. Pero nadie más apareció. Clyde ni siquiera estaba allí. Así que me fui. Bueno, bien, piensa. ¿En algún otro lugar podrías haber tomado un poco de agua? No lo sé, Yari. Me estás asustando. Respiré hondo y miré a mi esposa. No pensé que ella estuviera infectada. Estaba preocupada, pero había sido casi sobrenaturalmente paciente conmigo. El teléfono sonó y mi esposa contestó. Está en casa de un amigo, dijo Linda. Entonces sus ojos se abrieron como platos. Oh, no. Sacó su teléfono de la isla de la cocina y llamó a nuestro hijo. Se acercó el teléfono a la oreja durante un rato y finalmente sacudió la cabeza. Él no responde. ¿Dónde está? Ella me lo dijo y me fui. La calle Cider era un caos. Un grupo de adolescentes estaba volcando un coche estacionado al costado de la carretera. Reduje la velocidad al pasar junto a ellos, alumbrando con mi linterna por la ventana, buscando a Brandon. Él no estaba con ellos. Que se joda la policía, uno de ellos gritó, y seguí conduciendo, pasando junto a un anciano que pateaba a un perro, pasando un montón de hojas ardiendo en la acera, pasando junto a un árbol del que colgaban figuras que, esperaba, eran muñecos en lugar de seres humanos con sacos de arpillera sobre sus cabezas. Finalmente llegué al número 88. Cuando me detuve junto a la acera, vi que el gran ventanal que sobresalía del frente de la casa estaba hecho añicos y había un cuerpo tirado en el suelo entre los vidrios rotos del macizo de flores. Parecía ser una mujer. Salí del auto con la mano en el arma y lentamente me acerqué al cuerpo. Música de metal pesado sonó a través de la ventana rota y escuché algo romperse dentro. Señora. Yo dije. Ella no respondió. Ahora pude ver que era Tina, la madre del amigo de Brandon. Me agaché y tomé su pulso. Estaba fría y muerta. Di la vuelta y probé la puerta principal, aterrorizado por lo que podría encontrar dentro.
Estaba desbloqueado. En el interior, la música estaba tan fuerte que me lastimaba los oídos y me golpeó un hedor horrible que casi me hizo vomitar el whisky junto con la hamburguesa que había almorzado. «Brandon», grité. «¿Estás aquí, amigo?» Las luces del techo estaban apagadas, pero vi un parpadeo proveniente de una habitación al final del pasillo. Una luz estroboscópica. De ahí también venía la música. Me acerqué sigilosamente, sacando mi arma y tratando de calmar mis nervios. «Brandon». Brandon asomó la cabeza fuera de la habitación. «Papá», él gritó. «Únete a la diversión». «¿Estás bien?», pregunté, acercándome a él. «¿Qué pasó con la señora Godfrey?». «Ese no era yo, ese era Jason». Él vio. Tiró a su propia puta madre por la ventana, ¿puedes creerlo? ¿Y dónde está Jason ahora? Él está aquí, ven. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para poder ver el rostro de mi hijo cuando la luz intermitente lo iluminaba. Estaba cubierto de sangre y sonreía como un maníaco. ¿Quieres probar un poco, papá?, preguntó, antes de sacar un brazo de la habitación y mostrármelo. No era su brazo. Fue cortado en el codo y le dieron varios mordiscos. No sabía qué hacer. Dios me ayude, no sabía qué hacer. Ya te lo dije, papá. Te lo dije una vez y te lo diré una vez más. Este mundo está a 1 centímetro de convertirse en un infierno aullante y vamos a darle ese último empujón, ¿no es así, papá? Solo un pequeño empujón, eso es todo lo que se necesita. Clavó los dientes en el brazo amputado y arrancó un trozo de carne. Me di la vuelta. Pensé en dejarlo allí. Volver a casa y decirle a Linda que estaba muerto, que teníamos que irnos muy, muy lejos y rápido. Entonces pensé en matarlo, para que no fuera mentira. Por un segundo, pensé en matar a mi propio hijo, incluso si ese ya no fuera mi hijo. Suelta el brazo y levanta las manos en el aire, dije. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Arrestarme? Él se rió, pero hizo lo que le dije. Me acerqué lentamente, apuntándole con mi arma con una mano y buscando las esposas con la otra. Los cogí y los colgué delante de él. Ponte estos, dije. Ok, papá, me vas a disparar. No tienes agallas. Me mordí el labio y le disparé en el pie. Pasaría mucho tiempo antes de que volviera a jugar al fútbol. Cayó al suelo y aulló de dolor y rabia y yo deslicé el arma en mi funda y le puse las esposas. Oh, dijo sonriendo. Agarré las esposas por la cadena y lo arrastré por el pasillo mientras chasqueaba los dientes y me escupía sangre. Salimos y arrojé a mi hijo por los escalones de concreto y lo arrastré por el pasillo hasta que llegamos al coche patrulla. Lo tiré en la parte de atrás, luego me senté en el asiento del conductor y conduje a casa sollozando mientras me decía lo mucho que iba a disfrutar comiéndome vivo. De regreso a la casa, entré y le conté a Linda un relato parcial de lo que había sucedido, mientras Brandon se retorcía en la parte trasera del coche patrulla. Argumenté que deberíamos mantener a Brandon en el sótano, atado y posiblemente amordazado, hasta que supiéramos qué hacer. Ella se negó a permitir eso. Entonces le hablé del canibalismo. Ahí es donde está ahora nuestro hijo, atado a una silla en el sótano. Linda también aceptó la mordaza, después de escuchar la inmundicia maligna salir de su boca durante unas horas. En cuanto a mí, fui a la computadora y comencé a escribir en esta cuenta. Pensé que tal vez alguien lo leyera y pudiera ayudarnos, tal vez alguien sepa qué es esto y cómo detenerlo. Esa era mi esperanza. Pero justo cuando estaba llegando al final, recibí un mensaje de texto de Darlene, la despachadora de la estación. Decía: ¿qué te pareció el café de ayer? Probé algo nuevo. Lo hice con agua del grifo. Mi visión comenzó a flaquear cuando llegó otro mensaje. Nos vemos muy pronto en el infierno, jefe.